Bueno, vamos a ver, doctor de la Morena, querido Enrique, vamos a hablar de un tipo, de una técnica, porque en la cirugía, en la que España es pionera, en muchos ámbitos, continuamente se están inventando fórmulas nuevas para aliviar a la gente de sus males. Bueno, y hoy vamos a hablar de una cosa especialmente especial. Y dos personas que son la número uno en el mundo en esta técnica. Nada menos. También la hacen en Barcelona, que lo hacen bien. Sí. Pero las pioneras de este tema son la doctora Escribano y la doctora Gudek, una cardiólogo, la otra cirujano cardíaco, sí. Que, bueno, tú sabes que son dos especialidades muy importantes para la medicina y que han hecho un equipo, han formado un equipo los dos y han una técnica que es el tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que no se hacía en ningún sitio. Y son las pioneras las dos, y yo creo que son ellas las que deben hablar, y yo ya me callo. Bueno, pues doctor Escribano, a ver, primero, siempre que hablamos de tensión pensamos que es la cardíaca, pero lo de la tensión pulmonar, reconozco que eso hay que explicarlo. Sí. Me sonaba, pero realmente uno siempre piensa en la circulación como una cosa más del corazón, ¿no? Lógicamente, siempre que uno piensa en la circulación del cuerpo y nos olvidamos de la circulación del pulmón. Pero tenemos que tener en cuenta que somos un circuito cerrado. Nada puede llegar al cuerpo que no haya pasado por el pulmón, porque es donde, donde cogemos el oxígeno y expulsamos el CO2. Claro. Con lo cual, que la circulación en el pulmón sea fluida es algo absolutamente imprescindible para tener una buena circulación en el resto del cuerpo. Si la circulación del pulmón no funciona, nos ponemos muy malitos. Nos ahogamos y nos ponemos realmente malitos. Bueno, ¿y cómo se produce, doctora López Gude, cómo se produce, digamos, esta intervención? ¿En qué consiste la novedad de esta intervención? ¿Es más fácil detectar este tipo de anomalía? ¿Se han producido más asuntos graves? Realmente, después del COVID, todos los problemas de circulación se han multiplicado. Hemos visto, pero montones de casos. Ya es casi un clásico. No solo psicológicos, psiquiátricos, de circulación y prácticamente de todo. Como siempre nos decía Escudero cuando estaba en la comunidad, no sabemos nada del virus chino, seguimos sin saberlo y vamos viendo los efectos. ¿Esto tiene que ver o realmente es que no se tenía una técnica para abordar esta anomalía? No, a ver, hablamos de un tipo de hipertensión pulmonar. La doctora Escribano es especialista en tratar la hipertensión pulmonar y hablamos de un tipo muy específico que se origina porque se quedan trombos en las arterias pulmonares. Esto ya existía antes del COVID. Casi siempre el enfermo ha tenido una embolia aguda y el trombo no se reabsorbe y se queda. La técnica, nosotros tenemos la serie más importante de nuestro país, pero realmente los líderes en esto es la Universidad de California en San Diego. Pero es verdad que en nuestro país las unidades de referencia son el clínico y nosotros por distintas razones tenemos la serie más grande. Lo que el 12 de octubre. Es el 12 de octubre, eso es. Lo que hace la cirugía en este tipo de hipertensión pulmonar que otros tipos de hipertensión no tienen es que la cura quita las obstrucciones del pulmón y, como decía la doctora Escribano, se libera la obstrucción, el flujo pulmonar fluye normalmente, el ventrículo derecho se libera y el paciente mejora espectacularmente enseguida. Porque tiene oxígeno. Porque tiene oxigenación y porque el ventrículo derecho puede mandar sangre al pulmón sin obstrucción. ¿El pulmón, doctora? Es decir, ¿se puede abrir un pulmón y operar? Claro, sí. La cirugía se lleva a cabo en las arterias pulmonares y lo que pasa es una cirugía compleja. Para hacer eso hay que derivar la sangre del paciente a una máquina, hay que enfriar mucho al paciente, hay que hacer una serie de cosas para protegerle a él mientras trabajamos dentro de su árbol pulmonar. Pero, doctora Escribano, ¿cuánto tiempo le ha llevado investigar? Porque esto no es solamente, digamos, un diagnóstico. Es toda una tecnología para que ese diagnóstico pueda sacar adelante a alguien que está en una situación muy delicada. ¿Cuánto tiempo, como siempre hablamos de medicamentos, en este caso la técnica también es una forma de investigación, cuántos años lleva trabajando en esto y cuándo cree que ha dado, digamos, un salto o ha tenido elementos nuevos que le han permitido avanzar?
Bueno, pues trabajando en el ámbito de la hipertensión pulmonar llevamos más de 20 años y poniendo en marcha lo que sería el tratamiento quirúrgico de la hipertensión pulmonar tromboembólica también. Al principio realmente era muy complicado porque para poder hacer esta técnica necesitamos muchos profesionales, necesitamos también a nuestros compañeros de radiología, la imagen ha progresado de una manera absolutamente espectacular. Ahora podemos, antes de la cirugía, nuestra compañera sabe dónde tiene que ir a buscar los trombos. Los localizamos sobre un TAC, hacen una reconstrucción tridimensional y podemos ver todos los vasos del pulmón como si los tuviéramos con el ordenador o en CinemaScope. Exacto, el TAC en el ordenador hace la reconstrucción y nosotros podemos ver cuáles son las zonas que están obstruidas y nosotros además pues valoramos qué es lo que ha llevado al paciente a estar en esa situación. ¿Y eso cómo lo saben? ¿Cómo averiguan? ¿Es porque el paciente lo cuenta? Porque a veces el paciente no sabe lo que le pasa. Está infradiagnosticado, ¿no? La clínica. De hecho, está muy infradiagnosticado. Sigue existiendo en la población general la mentalidad de que la embolia pulmonar es un proceso agudo, es una cosa que te pasa hoy y que ya está. Si sales vivo de esa, pues ya se ha acabado. Pero es que la complicación de la embolia pulmonar es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y son aquellos pacientes que después de una embolia de pulmón se quedan con fatiga, que no se recuperan, que dicen, pues es que yo no soy el mismo. Hay veces, cuando son jóvenes es más fácil, ¿no? Nos da a todos los médicos por investigar, pero hay muchos pacientes que tienen 70, 75 años, 80 años. Digamos que se acostumbran, igual que se acostumbran al dolor, Exacto. se acostumbran a que ya no van a estar bien. Eso es. Y entonces es realmente un reto el pensar que tienes esta complicación y buscarla. Porque, como decía la doctora López Gúdez, lo más importante que podemos decir ahora es que la podemos solucionar. Entonces, a los médicos nos gusta solucionar las cosas. Claro. Llegamos a un diagnóstico y ofrecer algo al paciente que cambie su vida, ¿no? Entonces, esa es probablemente la gran ventaja. En esos 20 años, ¿cuáles han sido los puntos que a usted, como teórica y práctica, la verdad, porque, claro, la investigación son las dos cosas a la vez, ¿en qué momento de esos 20 años ha dicho, ahora sí que hemos conseguido, ahora sí que estamos en posición de dar con bastante seguridad una solución a este problema? Bueno, pues para nosotros el principal reto inicial fue conseguir una técnica de imagen que nos permitiera localizar dónde estaban situados los trombos. Eso fue algo que nos llevó años porque al principio era todo muy manual. Claro. No teníamos la capacidad de hacer reconstrucciones tridimensionales con los ordenadores y tal. Entonces, conseguir eso para nosotros fue un gran logro. Después, que nuestros compañeros cirujanos tuvieran la experiencia de poder hacer la cirugía con lo que se llama en medicina una curva de aprendizaje hecha. Cuando tú ya sabes hacer una cosa, siempre al principio, ahí están los errores del principiante y eso es inevitable, aunque se formen, aunque lo ensayen. Bueno, pues cuando llevábamos... Bueno, aparte que estamos en terra incógnita. Estamos en terra incógnita, exactamente. Estaba por inventar, digamos, ¿no? Claro. Sí. Cuando ya llevábamos unas 30 o 40 cirugías ya nos sentíamos mucho más seguros. Y luego nuestros compañeros en el manejo posoperatorio, que también además, lo maduraron. Doctora, la que se pone en ese quirófano a dirigir a ese equipo multidisciplinar. Y lo hace con ella. Anestesistas, como ha dicho la doctora, hay que parar y sacar la sangre del cuerpo de la... Claro, a ver, cuéntanos, la circulación extracorpórea. Es la circulación extracorpórea. Es que son de esas que vemos en las películas y no nos creemos. Las que se ven en las películas. Cuéntenos que está Isabel, que le gusta el gore. No, pero cuando le diga que tiene que cortar el esternón, se va a poner nerviosa. Momento, ¿no? Sí, estamos de paso celebrando que hemos llegado a las 400 cirugías, que es muy importante a nivel nacional. A ver, como decía antes, hay que llegar a las arterias pulmonares, encontrar un plano de disección y extraer el trombo. Entonces, para llegar a las arterias pulmonares se conecta al paciente, como decía el doctor de la Morena, a una máquina de circulación extracorpórea que haga las funciones del corazón y del pulmón. Sustituye al corazón en ese momento. Y al pulmón, y se le enfría muchísimo, hasta 20 grados centígrados, de manera que podemos tener momentos en que paramos totalmente la circulación, pero con esa hipotermia el paciente está protegido. Entre 10-20 minutos se puede parar. Y ese es el tiempo que tenemos para extraer el trombo de la arteria pulmonar. ¿Y cómo lo hacen? Pues se abre la arteria pulmonar y en la pared hay que encontrar ese plano que separa lo que es la pared arterial del trombo que se ha quedado adherido a ella. Eso es la parte de la curva de aprendizaje que decía la doctora Escribano más difícil, ¿no? Tener la experiencia de dónde empieza ese plano. Y debe ser muy sutil, ¿no? Porque estamos hablando además de tamaños minúsculos, sí. ¿no? Bueno, la arteria pulmonar a nivel principal son 2-3 centímetros, pero a medida que nos vamos yendo a la periferia del pulmón se hacen pequeñitas, claro, se hacen arterias pequeñas. Pero la operación que yo he visto
momento que se grabó en el diario El Sí, Mundo precisamente para celebrar estos 400 vidas salvadas. Sí que es una operación en la que se extrae bastante masa. Es decir, nos estamos imaginando que un trombo es algo pequeñito, pero todo lo que genera un trombo, lo digo también para estar alertas, ¿no? A la hora de que nos falte la respiración o que tengamos algún síntoma que pueda ser significativo de que algo no va bien. Hombre, la cantidad de material es importante. De hecho, no se le puede ofrecer la cirugía al 100% de enfermos que tienen esta complicación. A veces no tienen material suficiente como para que la cirugía les sea resolutiva. Cuando dice material, ¿a qué se refiere? Al trombo organizado. El trombo como tal. Al trombo como tal. Lo que pasa es que lo que extraemos ya en la cirugía, cuando ya se ha cronificado, no es un trombo fresco como en un ictus o en una embolia aguda de pulmón. Es una cosa ya fibrótica, llena de fibroblastos, de tejido fibroso. Y que ocupa un espacio y grande. que ocupa al menos casi siempre más del 50% del pulmón para dar clínica de hipertensión pulmonar y para que la cirugía sea resolutiva. Doctora Escribano, ¿en qué momento el paciente es consciente o cómo se puede hacer consciente a un paciente de que lo que le pasa es eso? Porque es verdad que, como estamos hablando, estos 20 años, pero realmente hasta tener las capacidades tecnológicas que hay ahora de imagen, es que claro, yo me imagino cómo sería la doctora prácticamente sin saber más que hay un trombo, pues cómo entras allí, en fin, tremendo. Pero el paciente, que siempre es clave, siempre dice el doctor de la Morena, y es verdad, que eso lo decía el doctor Marañón, que lo primero que hace falta es que el paciente hable y una silla para escucharlo. En un tipo de sanidad en la que te mandan análisis por 27 cosas, pero no te atienden, ¿cómo atiende usted, cómo ve usted el paciente? ¿Cuáles son los síntomas que deberían preocupar a esa persona? Pues probablemente el principal síntoma de alarma es cuando un paciente que ha tenido una embolia de pulmón no consigue estar como estaba. Claro. Que hay pacientes, tenemos pacientes muy jóvenes que tienen alteraciones de la coagulación de la sangre, que ellos, claro, lo notan mucho. Si yo tengo 25 años y juego a fútbol, pues no puedes. Lo noto rapidito. Pero si tengo 70 años, me cuesta mucho más darme cuenta que realmente no soy el que era. Y esa es la clave. O sea, una vez que una persona ha tenido una embolia de pulmón y no recupera su situación que tenía previa a la embolia de pulmón, hay que preguntarse por qué. Y eso nos lo tenemos que preguntar los médicos especialistas y se lo tiene que preguntar el propio paciente. Claro. Porque si se lo comunica el médico de familia, pues puede hacer unas pruebas básicas que pueden orientar sobre cuál es el problema. ¿Y hay un seguimiento de esa primera embolia? ¿Hay un seguimiento habitual o hay gente que le da miedo acercarse al problema? Porque volviendo al principio, ¿cómo es una embolia, no? ¿Qué es exactamente y qué síntomas puede tener para una persona que está en su casa y siente que algo está yendo mal? Claro, la embolia pulmonar aguda se caracteriza porque yo estoy bien, como todas las embolias, porque la embolia pulmonar es porque va al pulmón. Sí. Cuando va al corazón, cuando va al cerebro es un ictus, ¿no? Yo estoy bien y de repente empiezo a notar que me ahogo. Normalmente va precedido también por una sensación de dolor y en muchas ocasiones algunos pacientes llegan incluso a perder el conocimiento dependiendo del tamaño de la embolia. Si yo tengo un trombo muy grande que me ocupa mucho trozo del pulmón, me pongo muy malito, puedo llegar incluso a perder el conocimiento. Si es un trozo más pequeño del pulmón, lo que tengo es fatiga. Una fatiga que no tenía antes. Me ahogo de una manera que puede ser más o menos intensa. Entonces hay ahora tratamientos enfocados a resolver la embolia de pulmón. Y por cierto, la Comunidad de Madrid está poniendo un plan para mejorar la asistencia de la embolia de pulmón en la Comunidad de Madrid. Ya estamos en que las mujeres van a vivir 90 años de media en la Comunidad de Madrid. Tokio nos envidia. Los hombres menos, Enrique. O sea, nosotros 6 o 7 años menos y contentos. Pero eso significa que hay una enorme cantidad de población a la que atender. Exacto. Y que es más fácil que se resigne por razones de edad a que, bueno, no voy a estar bien. Y eso significa que la enfermedad continúa. Claro, eso significa que la enfermedad continúa y, como decía yo al principio, si yo tengo una enfermedad que no tiene remedio, pues bueno, pues hay que resignarse y hay que aprender a vivir con ello. Pero cuando tienes una enfermedad que se puede curar o casi curar y desde luego paliar claramente, pues entonces merece la pena hacer el esfuerzo. ¿Los médicos de familia saben lo que ustedes pueden hacer? Los médicos de familia en eso estamos. Hemos hecho un gran cambio que ha sido conseguir, y eso lo han hecho nuestros compañeros, sobre todo internistas y neumólogos, seguir al paciente con una embolia de pulmón durante 2 años. Porque la mayor parte de los pacientes que van a desarrollar esta complicación lo desarrollan en los 2 primeros años después de una embolia de pulmón. Y eso ha contribuido mucho a aumentar el diagnóstico. Claro. ¿Que nos falta mucho todavía?
Sí. ¿Andamos como por la mitad de lo que se diagnostica en Alemania? También. Pero si echamos los ojos atrás, hemos mejorado muchísimo. Entonces yo creo que siempre hay que ser positivos. Hay que ver que mientras progresemos, pues vamos hacia adelante. Bueno, pues es darles las estupendo. gracias. La verdad es que siempre que aparecen esta gente sabia que hay en España, que son sabios, que trabajan toda su vida, que tienen una vocación y luego encima que tienen éxito, pues es que es muy de agradecer. Bueno, es que además es para felicitarse. Sobre todo lo que estamos hablando muchas veces, no hay que irse a Estados Unidos. No, hombre, no, por cualquier Dios. cosa de estas se están Además, haciendo, hay protocolos. Menuda diferencia de trato en un hospital español y en un hospital americano. Y es Allí, importante vamos. darlo a conocer. Gracias por Claro. eso. Sobre todo y que lo sepan los médicos, Gracias. los internistas, los médicos de familia, que la gente sepa que hay remedio para esto, afortunadamente. Bueno, pues muchísimas muchas gracias y doctoras. enhorabuena. Gracias. Doctoras. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y a la Gracias, vuelta Enrique. viene Alberto Fernández a hablarnos del mercurio en los alimentos tipo pescado, Federico, que Bueno, nos podemos encontrar más del que ¿estamos hablando queremos. de un bulo, estamos hablando de una realidad o estamos hablando de una realidad hipertrofiada por los medios, que no hay un clic si no exageras mucho? Hay que pasarle al atún el detector de mercurio cuando nos lo vamos a comer, pues ahora nos lo van a Podemos dar contar. para un termómetro de los de antes con un besugo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.